Bien, vamos allá. Bueno, para mí yo creo que es claro por qué razón no puede haber habido un parto sobrenatural. Y quiero acotar en esto, no es por la imposibilidad respecto a Jesucristo y a su poder. Sabemos que le dio sobre todas las cosas, a Dios no hay nada imposible. Ahora, Dios tenía un plan, y el plan no puede ser maleable. Hay el micrófono está haciendo mucho ruido. Ah, sí, voy. Ok. Entonces, el plan de Dios no puede ser maleable. Dios tenía un plan y era que su hijo se encarnase en un ser humano verdadero hombre. Así que toda la etapa de la vida de Jesús la vivió máximo como un gran, vamos a decir así, profeta en el sentido humano. Realizó milagros, sí, sin llegar a lo divino. Los profetas del Antiguo Testamento realizaron grandes milagros. Moisés abrió el mar por el poder de Dios. Inclusive Jesús oraba a Dios. ¿Por qué él oraba a Dios? Si él mismo podía hacer los milagros sin orar a Dios. En la resurrección de Lázaro, Jesús mismo dice, yo sé que tú siempre me escuchas, es decir, en verdad yo no te tengo que pedir las cosas, pero yo lo hago para que ellos sepan que tú me has enviado. Es decir, entonces el plan de Dios estaba por encima de demostrar poder. Entonces vemos a Jesús orando como un simple hombre. Él realizó milagros, sí, mucho, multiplicó peces, panes, pero Elías también lo hizo con el aceite, ¿ok? Tuvo poder sobre las aguas, caminó, pero Moisés también cuando lo abrió. Ok, entonces los milagros que Jesús hizo en su vida nunca dañaron su verdadera encarnación como hombre, sin dejar de ser Dios. Sabemos, entendemos y dejo claro de que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, nunca dejó de ser Dios. Pero había un plan, y el plan era que él fuera un ser humano. Ahora, el nacimiento es muy importante, cómo un ser humano viera el mundo. ¿Cómo un ser humano viera el mundo? Pues naciendo a través de una mujer. Es más, la profecía hablaba de la descendencia de la mujer. Por lo tanto, era muy importante esa relación entre el verbo de Dios naciendo una mujer. Era bien importante que esto no fuera maleable en ningún sentido. Hubieron muchos que no creían que Jesucristo era de carne. Así pensaban que era un éter. Y San Agustín, el problema que tenía San Agustín es que tenía inclinación hacia el gnosticismo, ¿verdad? Entonces veían un poco a Jesús como algo que si bien era de carne y esas cosas, pero tenían su inclinación gnóstica. Los gnósticos creían que Jesucristo era un espíritu. Y como un espíritu, entonces sí pudo haber salido del vientre de María sin ningún tipo de afectación, pero como carne no. Como carne no. Ahora, claro, usted dice, pero Dios puede hacer el milagro. Sí, pero todos los milagros grandes, al menos, que Dios hizo, están en la Biblia. Es decir, porque a Dios le interesaba mucho. Un evangelista como Lucas en su evangelio se afana en colocar todos los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque los griegos, ¿verdad?, le interesaba también el conocimiento del Dios Todopoderoso de los hebreos. Y a los hebreos también porque ellos querían señales. Entonces, las señales sobrenaturales son muy importantes en el pueblo de Israel y fueron muy importantes en el primer siglo. ¿Por qué razón hubieron milagros más pequeños que se pusieron de manifiesto y por qué un milagro tan grande no se dio a conocer? Entonces, por esas dos cosas. Número uno, por el silencio, total silencio respecto y hablo de silencio de parte de Dios, no silencio de parte de la iglesia. La iglesia puede tener opiniones, los padres de la iglesia pueden tener opiniones, pero son opiniones eclesiásticas, ¿ok? Sí, opiniones personales, ni siquiera la iglesia católica da como algo 100% confiable en lo que los padres de la iglesia decían, a no ser que haya unanimidad en todo lo que ellos dicen. Ahora, Dios hace silencio respecto a un milagro
de un parto sobrenatural, de que Jesús saliera del vientre de María sin ningún tipo de problema. Dos, porque Jesucristo era un hombre, y si él salía de una forma que no fuera un nacimiento humano o se convertía en un éter, en un momento él dejó de ser hombre. En ese mismo momento que él fue un éter y salió de una manera así, pues espiritual, en ese momento él no fue carne. Así que en un momento de la vida de Jesús, Jesús dejó de ser un verdadero hombre. Un verdadero hombre no puede hacer eso. No puede hacer eso. No estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de él como la carne de él. Número dos, porque todo el contexto del parto pues habla de un trabajo de parto. ¿Por qué va a haber trabajo de parto si Jesús salió del vientre de María no por sus partes? ¿Por qué cuando se puso de parto María tuvieron que buscar un lugar? Un parto milagroso no necesita un lugar. Un parto milagroso, Jesús aparece en los brazos de María. Entonces el contexto también de la escritura no da ninguna referencia a un parto milagroso, sino más bien que lo contradice, porque se debe de buscar un lugar. Había dolor de parto. Cuando hay dolor de parto, ¿verdad? Porque dice que se le cumplieron los días del alumbramiento, así que ella sintió que llegó los 9 meses y que era la hora de parir, es porque las caderas se están abriendo. Si no, la mujer no siente nada. Hubiese que ellos estado tranquilos, pero no, tuvieron necesidad de buscar un lugar para el parto. ¿Por qué razón? Que un parto sobrenatural, el niño aparece en las manos. Pero si hubo un trabajo de parto, inclusive, ¿verdad? En las primeras ilustraciones de los nacimientos de Cristo se hablaba de una partera. No sé si ustedes han leído sobre eso, pero en las primeras ilustraciones de lo que es el nacimiento de Jesús, se mostraba una partera allí. Ya no sale en estos tiempos, nada más que José, el niño, María, y a lo mejor unos burros o cosas así. Pero las primeras ilustraciones había una partera, así que hubo algún trabajo de parto. Entonces eso, hablar más. Sí, bueno, sí, nada más, pero a ver, pero ¿no crees que puede estar sucediendo que a lo mejor tú estás imaginando la forma del milagro desde una concepción, digamos, como tuya? O sea, tú dices, no, pues nomás apareció, o sea, pero tú te lo estás imaginando de una manera, y esa manera que te la imaginas después dices, no puede ser así, o sea, pero es justo lo que te estás imaginando, porque, por ejemplo, tú dices, es que Jesús tuvo que hacerse éter. Bueno, también puede ser que el milagro se haya producido en María y no en Jesús. También podría ser, ¿no? Entonces, ¿cómo es el milagro? Pues está canijo, o sea, es como cuando Jesús camina sobre el agua. Podemos decir, pues es que había unas piedras que se iban poniendo ahí debajo de sus pies. O podríamos decir, no, es que Jesús iba volando sobre el agua. O podríamos decir, no, es que el agua se hizo como dura. O sea, el cómo, pues si Dios lo va a hacer, pues Dios sabrá cómo, ¿no? El tema es, ¿por qué crees que no se puede? Y me parece en este momento que tú estás pensando que no se puede por esta cuestión de que si Jesús cambia, entonces deja de ser hombre. Justo dices, en el momento que se hace éter Jesús, pues ya no es hombre, dices tú. Ah, bueno, pero ¿por qué no pensamos en una posibilidad que suceda un milagro en el que Jesús siga siendo hombre, que no sea éter? O sea, que el milagro haya sucedido en María podría ser posible, así lo pienso yo. De hecho, es mi forma de pensarlo, que el milagro en realidad está en María, porque no, la iglesia no dice Jesús hizo esto, Jesús dice no, María virgen antes, durante y después del parto. O sea, es un milagro que sucede
en María, no en Jesús. Entonces, me parece que lo estás abordando mal. Entonces, ¿por qué crees que no se pudo, más allá de si la evidencia bíblica apunta a que no, pues como tuvo trabajo de parto, entonces fue normal? Bueno, pudo tener trabajo de parto y ser milagroso. Una cosa no excluye a la otra. De la misma manera que los cristianos católicos creemos que María fue asunta al cielo, por ejemplo. Pues, ¿cómo lo hizo Dios? Bueno, pues eso para nosotros es algo que es posible. Entiendo que para eso dices tú, no, pero es que hay evidencia bíblica de que a otras personas así les ha pasado. Ah, está bien. Pero también sobre la parte de que es muy grandioso el milagro y por eso tiene que estar en la Biblia, pues yo no, la verdad a mí se me hace difícil pensar cuáles son milagros grandes y cuáles son milagros chicos. O sea, y mucho menos que el tamaño del milagro marque la relación entre cuáles tienen que estar en la Biblia y cuáles no. O sea, creo que eso no es así, porque a mí, la verdad, el milagro, el de convertir el agua en vino, pues como dices tú, pues es un milagro, creo que sencillo, ¿no? Eso creo que, eso sí lo podría hacer un pastor, ¿no? Lo de convertir el agua en vino es algo sencillón. O el de que camine un cojo, o el de que vea un ciego, son milagros sencillos, o sea, creo que están ahí a manera de testimonio, y no a manera de decir, es que este es demasiado grande, y uno más grande y más grande. Creo que ese no es el sentido de los milagros, o como lo dice Juan, los signos, que son signos de divinidad de Jesús. Entonces, pues, no sé, creo que el milagro está más bien en María. Te cedo la palabra. No sé si quiere hablar algo, Rodrigo. Bueno, no, yo sí difiero un poco. Yo considero que pues la escritura nos dice que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Dice, es en Cristo hombre donde habita la plenitud de la divinidad. Obviamente no se manifestó en su plenitud porque Él se anonadó a sí mismo, como lo dice Filipenses 2. Donde está la plenitud de la divinidad es en Colosenses 2:9 de Jesucristo. Ahora, Jesucristo sí hizo cosas que otros profetas del Antiguo Testamento no hicieron. Por ejemplo, al lado de Jesucristo aparecieron Elías y Moisés, ¿sí? Y él mostró su gloria delante de las tres columnas que eran Pedro, Juan y Santiago. Eso no sucedió con los apóstoles, con los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, o sea, por ejemplo, ese asunto, el asunto de resucitar, ninguno otro pudo resucitar, incluso él resucitó muertos, y solo en el caso de Elías podemos hablar de la resurrección de los muertos, pero fue cuando ya pusieron, un cuerpo muerto ahí en la tumba, que resucitó el que estaba muerto, ¿ya? Pero así como, digamos, los milagros de Jesús sí eran en muchos aspectos sui generis. Por ejemplo, Jesús expulsaba demonios. No tenemos noticia de otro profeta del Antiguo Testamento que expulsara demonios. O sea, directamente no. De pronto, si acaso, Tobías, en los apócrifos, como los llama Eduardo, deuterocanónicos, como los llamamos en nuestra Biblia católica, pero pues para eso él tendría que aceptar la canonicidad de los libros deuterocanónicos. De lo contrario, pues no tendría sentido hablar de expulsión de demonios. Y como, o sea, él sí tenía la autoridad de hacerlo. Ahora, él lo hizo por amor a los hombres, se encarnó, pero también la Biblia nos dice que el Padre lo envió. Entonces,
también el Padre tuvo injerencia en la encarnación de Cristo. Ahora, vemos que los hechos que rodearon su nacimiento todos fueron milagrosos, como ya lo he expresado anteriormente. O sea, su nacimiento fue anunciado a María por medio de un ángel. Luego se le apareció en sueños a José. Encima de eso se le anuncia a unos pastores que estaban pastoreando sus ovejitas. Por otro lado, vienen los reyes de Oriente, desde la quinta porra, pues, a adorarlo, ¿sí? A darle regalos y a adorarlo, ¿sí? Al rey de los judíos, ¿sí? Y luego él tiene que huir a Egipto, porque el rey Herodes el Grande quiere mandarlo a asesinar. O sea, son circunstancias muy sui generis que que me darían, digamos, un indicio muy grande de que el nacimiento de Jesucristo sí fue milagroso, no fue tan normal, tan estándar. Obviamente él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, Colosenses 2:9, y pues en ambas situaciones se unía la humanidad de él con su divinidad, se manifestaba. El hecho también de que pudiera ayunar 40 días en el desierto, o sea, de ningún otro se ha dicho que tuviera esa capacidad de ayunar 40 días en un desierto, solamente Jesús. Entonces, ahí sí difiero con Eduardito en ese aspecto. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Ok, bueno, parece que Rodrigo no me entendió, ¿verdad? Porque yo nunca estoy comparando a Jesucristo con los profetas del Antiguo Testamento, mucho menos en que recibiera el mismo culto, porque los profetas del Antiguo Testamento eran hombres, así que claro que los magos vinieron y le adoraron. También los 40 días en el desierto, creo que Moisés ayunó también los 40 días, pero ese no es el caso, no estamos. Y sobre la resurrección en Primera de Reyes, capítulo 17, creo que Elías resucita al hijo de la viuda. Pero el problema no está en que yo esté comparando de ninguna forma a Jesucristo en su ministerio con los profetas en su ministerio. El ministerio de Cristo fue 1.000.000 de veces más grande. Lo que estoy respondiendo a la premisa de Gibran, que Jesucristo hizo cosas que estaban en el rango de lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces también los profetas hicieron cosas que estaban en el rango de lo sobrenatural, pero ellos permanecieron en su humanidad, así como Jesús también permanece en su humanidad. El caso de Tobías sobre echar fuera demonios, esa fue la premisa de Rodrigo, fue el que mencionó Tobías, y que él es el que está en el dilema, no yo. Y yo no tengo que aceptarlo como canónico. Como él la acepta como canónico, entonces él está diciendo que en el Antiguo Testamento sí hay expulsión de demonios. Esa premisa puede ser no mía. Ok, entonces aquí se está hablando solamente de lo que es el nacimiento de Jesús, ese momento específico en que él nace. Todo en la escritura lo da a un nacimiento natural, una mujer en trabajo de parto, una mujer necesitando un lugar para parir. Ahora, dice Gibran que es posible que el milagro haya ocurrido en María, es decir, que María se haya abierto, su vientre es posible que se haya abierto y haya salido Jesucristo. Bueno, es claro que eso es posible. Yo no voy a decir que es imposible porque para Dios no hay nada imposible. Lo interesante del caso es que la Biblia no da ningún vestigio sobre esto, es decir, María no hubo ningún proceso milagroso en el sentido de María. En el parto simplemente fue tan escueto que simplemente los apóstoles y los el micrófono. Ok, los escritores bíblicos casi ni mencionan, por ejemplo, Mateo simplemente dice, pero no la conocí hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y Lucas en el capítulo 2, creo, ¿verdad? Que es cuando
cuando narra el nacimiento de Jesucristo, creo que capítulo 2, capítulo 3. Bueno, dice, capítulo 2, nacimiento de Jesús, dice simplemente, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz, es decir, de una forma que no alude ni nada sobrenatural, a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El dar a luz significa parir de manera regular, más para un médico. Entonces, si tomamos textuales las palabras del evangelista, el evangelista no alude nada sobrenatural en ese sentido. Ahora, que se pueda especular y que pueda haber ocurrido el milagro, sí, claro, es posible. Yo no puedo negar eso, pero la Biblia no me da esa información. Inclusive los medios apócrifos, que por supuesto, los cuales yo no creo, pero son una forma de una tradición eclesiástica. Creo que el protoevangelio de Santiago habla inclusive de la partera. Habla de la partera que recibió a Jesucristo. Entonces, nada se habla respecto a un parto sobrenatural. Ahora, si bien es cierto que algunos padres de la iglesia sí se refirieron a María siempre virgen, ya eso es otro asunto. ¿Por qué? Porque no sabemos la percepción que ellos tenían respecto a la virginidad. ¿Fue la virginidad el rompimiento del himen o se referían simplemente a que ella no tuvo luego relaciones sexuales? Ok, entonces tendríamos que preguntarles a ellos y nos es imposible hacerlo. Por supuesto que yo no apoyo la opinión de ellos en ese sentido, pero sí sé y entiendo y he leído que varios padres de la iglesia aludieron que María había permanecido virgen, pero hay que ver a qué virginidad ellos estaban hablando. ¿Cuál era la virginidad que ellos estaban hablando? ¿Una virginidad espiritual, una virginidad conyugal, una virginidad física del himen específico que no se rompió, o tal vez una restauración de ese himen? ¿Ok? Porque el parto pudo haber sido normal y luego entonces cerrarse, como dice Gibran. ¿Y por qué el milagro no fue en María? Bueno, si vamos a usar milagro y vamos a juntarlo hipotéticamente con lo que dice Lucas, que hubo un alumbramiento, entonces simplemente como mismo el orificio se abrió, él se volvió a cerrar. Ese sería el milagro más razonable respecto a lo que leemos. Todo lo demás es especulación. Es decir, yo no cierro la puerta. Yo no creo en la virginidad de María, no por el parto. Yo no creo en la virginidad porque yo creo que la Biblia me muestra que tuvo más hijos. Pero por el parto no, porque yo sé que Dios pudo haberla cerrado nuevamente. ¿Ok? Entonces, respecto a esto es lo que yo puedo abordar. Que la Biblia no me da ni siquiera un vestigio de algo sobrenatural respecto a darlo a luz, porque todo fue muy escueto. Simplemente se le llegó el tiempo, lo dio a luz y lo envolvió en pañales. Un médico como Lucas no le impresionó eso, está raro. Bueno, a ver, lo que pasa es que ya me tengo que ir, les había dicho que me tenía que ir a las 7. Si gustan, dejo abierto y regreso después y le cierro. Puedo dejar prendido aquí y ya ustedes siguen tocando el tema, porque Alfredo no ha tocado nada, pero yo sí tengo que salir corriendo porque tengo un compromiso. Bueno, como sea, darle primero la bienvenida al pastor Eduardo Gutiérrez a la fe católica, donde dice, existe la posibilidad del milagro de que María es siempre virgen. Tú dijiste que existe la posibilidad, entonces ya hay un acercamiento. Te doy la bienvenida no porque ya llegaste, sino porque vienes en camino. Desde lejos te grito, bienvenido. No me aguanté, pero bueno, no me aguanté. Alfredo, si quieres te dejo la palabra, pero sí tengo que irme. Le voy a dejar en el mute. Si alcanzo por la reforma protestante, va por buen camino. Si alcanzo a regresar, y los alcanzo, pues bueno. Si no, pues ya no va a poder entrar nada y no se vaya a salir.
pero me quedo en pausa y voy y vengo, me tardo como 1 hora, a lo mejor menos. Ahí los dejo. ¿Sigues, Alfredo? Perdón, yo nomás pasaba por aquí a saludar, es hora de la bicicleta y también ya me voy. Señor Eduardo Gutiérrez, buenas tardes. Señor Rodrigo, don Rodrigo, hello, buenas tardes. Ya vine, ya me voy. Ya nomás lo estaba oyendo aquí, que sí, ay, pobrecita de la Virgen, cómo me la traen para arriba y para abajo. Pero bueno, esa es ¿qué será el destino de los santos? Vivir ante todo este tipo de gente con incertidumbre y que cuestiona a cada una de su intimidad y de su pudor. ¿Por qué? Porque pues tenemos lengua, podemos hablar y podemos decir. Alguien dijo, no recuerdo qué, un teólogo por ahí, un teólogo de veras dijo que hay preguntas que tenemos que hacer y una vez que se hacen ya no las podemos regresar. Y es bien interesante, pero yo hace poco hice un video a colación de Guido y sinceramente hay cuestiones que uno no debe de ir más allá. Al menos lo que la iglesia un poco enseña es por lo que es sagrado, ¿verdad? La parte de lo que es sagrado y bueno, pues pidamos nada más cierto razonamiento y cierto entendimiento. Dios todo lo puede y si de alguna manera la virginidad está, ¿cómo diremos la palabra? Protegida desde la tradición y en su más amplio concepto y en todo el concepto es como la iglesia lo enseña. Y creo que no hay lugar para cortapisas y decir que, ¿sabes qué? Un pedazo de concupiscencia o un hálito de concupiscencia pudo entrar dentro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cualquier cosa que argumentemos sale sobrando, y mejor dicho, cualquier cosa que se argumente en contra va en contra de la divinidad de Cristo. Claro, hay gente que no lo puede entender así porque pues la mente creen que el misterio es una pared, cuando realmente el misterio nos invita a profundizar, no a dar respuestas a la carrera y que demeritan desde luego a Cristo. Tenemos que entender que cuando los padres de la iglesia empiezan a hacer todo este tipo de acotaciones y la defensa es porque están hablando de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. En el momento que existe por ahí la más mínima sombra de duda sobre el origen de nuestro Señor, sobre el origen virginal de acuerdo con la profecía de Isaías, pues bueno, pues de alguna manera viene siendo un poco dar al traste con toda la historia de la revelación a partir de Cristo. Pero bueno, yo creo que Rodrigo, estás allí, tú sabes más que cualquiera de esta situación y pues bueno, te dejo el micrófono, les escucho ahí ahorita que es hora de hacer ejercicio. Un saludo, un abrazo y pues que estén de lo mejor, Bye. Vale, Alfredo, pues no te vayas, hombre, que esto está bueno. Un abrazote, chao. No voy a llorar mucho, pero es chévere compartir aquí. Pues yo opino primero que el nacimiento del primer Adán en el Génesis pues fue milagroso, ¿no? Fue hecho de la tierra y si la Biblia nos dice que Jesucristo es el segundo Adán, pues tiene que haber algo de importante, de significativo en su nacimiento. Ahora, el hecho de que tanto Lucas como en cierta manera Mateo se hayan tomado la molestia de registrar su nacimiento es porque hay algo que reviste mucha importancia. Si hubiera sido un nacimiento común y corriente, ni siquiera se hubiera registrado. ¿Cuántos profetas en el Antiguo Testamento y de cuántos apóstoles se habla de su nacimiento? De ninguno, simplemente se hablan que a tal edad Dios se les manifestó y punto. Ya, pero en cambio de Jesús sí se tomaron la molestia de narrar los acontecimientos alrededor de su nacimiento. Por eso considero que Jesucristo como personaje histórico es milagroso desde su anuncio, desde su concepción, porque fue una concepción virginal, desde su nacimiento, desde su crecimiento, sí, incluso a los 12 años en el templo, cuando pone contra la pared a los maestros de la ley, enseñándoles la ley. El desarrollo de su ministerio fue milagroso, su muerte fue milagrosa. Cuando murió, no murió como cualquier otro. Cuando murió,
el templo del velo se rasgó, el día se oscureció, la tierra tembló, muchos, bueno, y creo que en el Evangelio de Juan dice que muchos muertos salieron de sus tumbas y resucitaron, y su resurrección fue milagrosa. Y ahí no acaba, su ascensión fue milagrosa. O sea, él subió al cielo. O sea que creo que obviamente en ninguna parte de la narración de la vida de Jesucristo, de su vida y obra aquí en la tierra, podemos negar lo humano presente en él, pero tampoco podemos negar lo divino. Iban perfectamente unidos, por eso sabemos que él era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre, 100% y 100%. O sea, de las dos naturalezas hizo una perfecta. Y bueno, no, pues eso sería como mi resumen al respecto. Me parece interesante la posición de Eduardo y pues yo, como te digo, no la comparto por esos aspectos que yo exhibo y que demuestro. No sé, Eduardo, si tú quieres decir algo más, adelante. Pues sí, bueno, vuelvo y repito, ¿verdad? Estamos hablando de un hecho muy puntual y es el nacimiento de él. Y en este caso los evangelistas no hacen alusión a nada milagroso. Es claro que la vida de Jesucristo fue milagrosa, pero eso es lo importante, que la Biblia lo muestra. Es decir, la Biblia muestra a Jesús siendo engendrado de manera milagrosa. La Biblia muestra a Jesús convirtiendo el vino. La Biblia muestra a Jesús resucitando de los muertos. Pero la Biblia no muestra a Jesús naciendo de una manera más allá de lo natural. Pero sí da indicios, aunque no dice específicamente. Y María tenía 4 de hidratación cuando la partera le decía puja. Eso no lo muestra, pero sí dice algo fundamental en la nomenclatura médica, y es que dio a luz. ¿Ok? Entonces, el dar a luz alude a un parto completa y 100% natural. Respecto a no mencionar el nacimiento de él, no, eso fuera absurdo, porque se menciona el de Juan el Bautista. Es claro que era la llegada de Dios al mundo como hombre, así que así fuera milagroso o fuera un parto natural, eso tenía que dejarse de manifiesto. De manera especial porque era el Dios encarnado llegando a la tierra, es decir, a este mundo como un hombre. De manera especial también por los eventos que suscitaron su nacimiento, la matanza de los niños, la adoración por parte de los magos, que para mí es el significado del mundo pagano también viniendo a donde estaba Cristo. Creo que Benedicto XVI tenía la misma, o tiene la misma, por ahí leí que tiene esta misma interpretación. Pienso que los 3 magos es el mundo pagano también acercándose al Mesías. Todo eso, los ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Es decir, Dios cambiaba su voluntad para con los hombres, porque ahora él también era un hombre, ya no nos veía como algo bueno, mira estos que son seres humanos que yo creé, sino que yo también soy como ellos en la naturaleza humana, no en la deidad, claro. Entonces yo creo que era un hecho que tenía que salir a relucir. El nacimiento de Cristo debía de salir a relucir. Pero no hay nada en la Biblia respecto a algo sobrenatural. Sin entrar en lo que es la virginidad, que dice Gibran, que yo no he apoyado para nada. Yo dije que yo no estoy de acuerdo con los padres de la iglesia respecto a eso. Ahora, yo no difiero de la virginidad por el nacimiento, porque Dios pudo haber hecho el milagro, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo dice y la Biblia se deja ver que no lo hizo. Yo no lo creo por el sentido de que la Biblia a mí me habla claro de que también Jesús tenía más hermanos y que José y ella era un matrimonio. Así que el parto para mí no influye para nada en la virginidad. Es más, yo pudiera entender si María fuera siempre virgen, en el sentido de que la Biblia no dijera después que Jesús tenía hermano, pudiera entender que fue una virginidad del sentido sexual.
pudiera entender que fue una virginidad en el sentido espiritual, pudiera entender muchas cosas. El parto, yo creo que no tiene mucho que ver. Aquí sí Dios intervino, ¿verdad? Pero el problema aquí es que la Biblia no dice nada respecto a un parto sobrenatural. Si la Biblia lo dijera, yo estuviera en otra posición ahora. Y no creería en la virginidad por lo que después dice, pero diría, espérate, pero esto no agrede la virginidad porque la Biblia infiere de alguna forma que ocurrió un parto sobrenatural, pero la Biblia no lo dice. Entonces, ¿de dónde sacamos que hubo un parto sobrenatural? De Agustín en el siglo IV, a finales del siglo IV, que dijo que como un espejo, como un haz de luz. Eso es un pensamiento completamente gnóstico. No hay nada antes que apoye ese planteamiento. Sí hay planteamientos que apoyan la virginidad, pero hay que ver de qué forma ellos la creían. Había que preguntarle y no podemos hacerlo. Hablando del parto, no hay nada que yo vea aquí sobrenatural. Así que yo sí apoyo la postura guidesca, la postura de Guido Rojas, es decir, un parto completamente natural, porque Jesucristo era verdadero hombre y venía al mundo como un verdadero hombre. Y los verdaderos hombres nacen de una mujer. Así que eso es todo lo que tengo que agregar. Bueno, no, pues ahora escuchándote, pues a mí se me ocurrieron más cosas. Si me lo permites. Bueno, a ver, primero que todo, Eduardo, pues vamos a decir lo básico. Tú dices que nació como cualquier hombre. Bueno, resulta que la Biblia nos dice que él nació de una virgen, o sea, una mujer que no había sido penetrada. O sea, desde ese punto de vista ya podemos decir que el parto no fue natural, no fue como cualquier hombre. Ningún otro hombre en la historia ha nacido de una virgen. Empecemos por ahí, ¿cierto? Ahora, lo que tú dices de Juan el Bautista, cierto es, pero es que Juan el Bautista no es formalmente un profeta del Antiguo Testamento, él es el profeta bisagra, el que une el Antiguo con el Nuevo Pacto. Entonces, bueno, él es la voz del que clama en el desierto, el que fue hablado en Isaías y proclamado en muchas comunidades judías, como los esenios de Qumran, incluso hasta en el fariseísmo se proclamó la venida de la voz que habla en el desierto. Pero bueno, volvamos entonces al tema. O sea, tuvo que ser un parto milagroso, porque nació de una virgen. O sea, desde ese punto creo que tú no lo puedes negar. Ahora, si vamos a lo que es la profecía de Isaías 7:14, miremos bien esto, dice Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal, ojo, etimológicamente, ¿qué es una señal? ¿Qué es un símbolo y qué es un signo? ¿Ok? Vamos a hablar solamente para no irnos a todas las diferencias lingüísticas, la diferencia entre símbolo y señal. El símbolo es algo que representa otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Este muñequito aquí, esta pelota con los ojos pintados, simboliza un emoji, ¿listo? Ahora, ¿qué es una señal? Una señal es una manifestación inconfundible de un evento. Ejemplo, una señal de tránsito. Si tú vas, bueno, en Estados Unidos, me imagino que hay una señal así como hexagonal, rojita, ¿sí? Con letras blancas que dice stop. Tú vienes aquí a Colombia, encuentras la misma señal y dice pare. Tú vas a otro país, ¿sí? Y dirá otra palabra. En China dirá de otra forma, en Francia dirá de otra forma. Pero tú sabes que a pesar de que lo que hay escrito adentro es distinto, varía. Tú sabes que cuando veas esa señal hexagonal roja, ¿sí? Con letras blancas, es un indicio de que tienes que parar.
de hacer un alto antes de cruzar. Eso es una señal, algo que es inconfundible, que es invariable. Y aquí Dios, Yahvé, está diciendo, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella está encinta, ¿sí? Una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, miremos qué nos dice Mateo 1:23 sobre esta profecía que se cumple. Dice así Mateo 1:23. Dice, incluso desde el 20, pero bueno, vamos a mirar otra cosa del 20 para ver que el nacimiento de Jesucristo es, o sea, un pequeño paréntesis antes de llegar al 23, vamos a pasar por el 20 para demostrar que el nacimiento de Jesús sí es milagroso. Dice Mateo 1:20, dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en los sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, no fue engendrado por ningún varón, sino por el Espíritu Santo. Aquí tenemos otro elemento que es milagroso en el nacimiento de Jesús, que es sui generis, no tiene comparación en ningún otro nacimiento de la Biblia ni en la humanidad. Ahora, vamos al versículo 23. Desde el 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Se habla de Isaías 7:14. Dice, ved que la virgen concebirá y dará a luz. Ojo, está diciendo, la virgen, una mujer virgen, ¿qué va a hacer? Concebir y dar a luz. O sea, en ningún momento dice que va a dejar de ser virgen. ¿Cuál es la señal milagrosa que prometió Yahvé? Que una virgen va a concebir y va a dar a luz y como tal sigue permaneciendo virgen. ¿Ok? Y dice, y le pondrán por nombre Emmanuel. Sabemos que no lo llamaron Emmanuel, pero ¿por qué le llaman que le pondrán por nombre Emmanuel? Porque esa es su verdadera identidad. Y dice que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, bien lo milagroso, o sea, una virgen concebirá y parirá. Esa es la señal de Dios. Entonces, si ella en el momento de dar a luz, no vamos ahorita a hablar de los hermanos de Jesús porque aquí nos quedamos otras 2 horas hablando de los hermanos de Jesús, pero si hablamos de Jesucristo como nacimiento milagroso, el hecho de que una mujer que sea virgen, sea engendrada por el Espíritu Santo, no por varón alguno, que permanezca virgen, como lo dice Mateo 1:23 y Isaías 7:14, que siendo virgen conciba y dé a luz, tiene que ser algo milagroso. Ahora, si tuvo dolores o no dolores, pues bueno, eso ya es discusión, materia teológica abierta, que ahí sí puedes hablar del guidismo. Bueno, él dice que sí, yo digo que no, y bueno, eso ya sería otro tema, pero en cuanto al nacimiento, el hecho de que haya nacido de una virgen, ya eso se considera como un parto milagroso. Eso era Eduardo. Ok, ok, bueno. Rodrigo sabe, ¿verdad? Porque yo sé que él es estudioso de la Biblia. Rodrigo sabe que el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y es muy importante el verso que él dio. Este argumento me lo dio una vez un apologista católico, un debate que teníamos con respecto a la virginidad. Pero yo creo que los apologistas católicos no han leído muy bien este verso, porque este verso, en lugar de apoyar un parto milagroso, no lo hace, sino todo lo contrario. Y no, yo tampoco quiero entrar ahora en un debate sobre los hermanos de Jesús, pues a esta hora no tengo todo el tiempo. Nos vamos a quedar en el parto por hoy. Ahora, vamos a ver qué dice. Bien.
Estamos en Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora dice, todo esto aconteció, es decir, habla en pasado, ¿ok? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La pregunta clave es, hasta el 22, ¿qué es lo que había acontecido solamente? El embarazo, no el parto. María todavía no había parido. Así que esto es un esto es un boomerang que regresa para atrás, porque nota que en el 20 ya había sido engendrada, ya Jesús había sido engendrado. Por lo tanto, ya estaba embarazada. Mateo nos dice, y todo esto acontecerá, y entonces ya acapararía también el parto. Mateo dice, todo esto aconteció, señalando hacia el pasado y refiriéndose tan solo a los eventos que habían ocurrido hasta el momento que él estaba hablando de esto. Vamos a entender que después del 24, ¿verdad? Y despertando José del sueño, eso como el ángel la recibió como haya mandado, y después entonces en el 25 ya se da a conocer cuando el niño nace. ¿Ok? Por lo tanto, no, Rodrigo, este verso no apoya, y la primera vez que vi este argumento dije, está bueno, gloria a Dios, pero cuando lees la cronología de los hechos que da Mateo, él está refiriéndose a cómo Jesús fue engendrado. Y es claramente que aquí lo sobrenatural es que Dios haya engendrado a su hijo en el vientre de una mujer. No que el hijo haya nacido como un hétero de manera natural. Aún de manera natural es un milagro, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el milagro explicado, implícito y explícitamente de Jesús siendo engendrado a un milagro donde hay total silencio respecto al parto. ¿Ok? Entonces aquí habemos dos milagros. Uno que está implícito y explícito. Implícito porque se sabe que es Dios el que va a engendrar. Explícito porque la Biblia dice que lo que había en el vientre de María del Espíritu Santo era. Y por otra parte, un milagro que es completamente inexistente, no está ni explícito ni está implícito, porque lo único que está implícito es un parto natural, por cuanto Lucas refiere que ella dio a luz. Y dar a luz, ¿por qué se llama dar a luz? ¿Por qué? Porque cuando el niño va por el canal del útero, ¿verdad? Recordemos que es como que él vive en una oscuridad, vamos a decir así. Y es la primera vez que él, entre comillas, porque los niños en ese tiempo no ven bien, o la mayoría no ven, pero cuando sale, entonces vio la luz. Ok, entonces dar a luz infiere un parto completamente natural. Entonces, no, Rodrigo. Vuelvo y repito, yo entiendo que crean que de alguna forma sobrenatural María quedó virgen, y no es el tema, pero tienen que comprender que la teología guidesca, ¿verdad?, se afianza más a lo que está diciendo la Escritura, al contexto histórico, bíblico, físico y de todos los órdenes. Lo demás es simplemente, lo que yo creo que ustedes están viendo, que este parto puede agredir la virginidad. Y claro, lo están defendiendo porque, es claro, se abre la matriz, y si se abre la matriz, ¿cómo María es virgen? Bueno, ya eso es un serio problema.
Y por eso, como gatos boca arriba, están defendiendo el dogma. Pero es que para Guido sigue siendo virgen, aún para eso sí yo creo que ustedes se están aferrando a argumentos que no existen para probar algo que tal vez ocurrió, tal vez Dios la restauró, eso yo no lo sé, ¿verdad? Pero ahí la Biblia no lo dice, y lo que no dice la Biblia yo no lo puedo inferir. Bueno, con esto termino. Bueno, a ver, aquí hay un problema de comprensión de lectura grave, Eduardo. Pero bueno, lo vamos a solucionar, no te preocupes. Ahora, antes de continuar con la aclaración sobre lo que acabas de decir, quiero aclarar que Guido no ha dicho que María perdió la virginidad. Lo único que ha dicho es que María sufrió dolores, nada más. Nada más. Ese es el único punto ahí de distanciamiento que tenemos él y yo. ¿Ok? Entonces, pues tampoco es que sea una diferencia así como muy radical, ¿no? Pero ahora sí volvamos a la gramática, que tú hablas de los tiempos. Vamos a mirarlo desde el 20. Desde el 19 sabemos que José tenía planeado abandonar a María, ¿sí? Porque era un hombre justo, para evitar que la apedrearan. Dice el 20, ojo, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en los sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿No? Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora dice, dará a luz un hijo, lo habla en futuro, todavía no lo ha tenido. Ojo, dará a luz. Ahí está tu primer error. Tú dijiste, no, ya lo dio eso. Ahí eso lo que está mostrando es que ahí ya no hay nada milagroso, pero el ángel está diciendo, dará a luz en el futuro. Le dará a luz un hijo y tú le pondrás en futuro por nombre Jesús, ¿ok? Porque él salvará en futuro a su pueblo de sus pecados. Y dice el 22, todo esto sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? No ha sucedido en ese momento lo de dar a luz, ¿sí? Ni el poner el nombre de Jesús, ni la salvación de Jesús a su pueblo. No ha sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió según el texto? Que el Espíritu Santo engendró en María. Eso fue lo único que sucedió milagroso hasta ese momento. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliese ¿qué? El oráculo del Señor por medio del profeta. 2 puntos. Aquí nos va a decir cuál fue el oráculo del Señor. ¿Por qué se cumplió? Hasta aquí lo que dijo el ángel. ¿Por qué? Dice 23. Ved que la Virgen concebirá, tiempo futuro, y dará a luz, dará, no dio luz, dará a luz un hijo, tiempo futuro. O sea, concebirá la Virgen, concebirá y dará luz, virgen. No dice concebirá, dará luz y dejará de ser virgen, dice la Virgen, esa es la señal. Concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, prueba de eso es que hasta el versículo 25 es que nace Jesús y le ponen, dice el versículo, y no la conocía hasta que ella dio a luz y le puso, ahí sí puso en pasado, por nombre Jesús, ya cuando se efectuó el nacimiento. Hay que tener en cuenta muy bien y muy atento los tiempos gramaticales para no cometer los errores que has hecho de interpretación. Te cedo el turno, Eduardo. Bueno, gloria a Dios. Bueno, aquí, ay, Padre de misericordia. No, pero es que Rodrigo se ha metido en más problemas todavía. Vamos a ver que la explicación que él da
la explicación que él da me da toda la razón a mí. Vamos a ver, vamos a ir suavecito. Bien. Verso 20. Y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, Ok, y él dice, bueno, ¿qué había ocurrido hasta aquí? Lo único que había ocurrido hasta aquí era que Jesús había sido engendrado. El dar a luz era futuro. El nombrar era futuro y el salvar era futuro. Entonces, claro, él hace, él concadena, ¿verdad? Esto con la profecía que está aquí en Mateo. Vamos a leerla. He aquí una virgen concebirá, está en futuro. Y dará a luz un hijo, está en futuro. Y llamará su nombre Emmanuel, llamarás, está en futuro. El problema es que esto que ocurre en el verso 23 no es una nueva profecía. Es citar una profecía que había sido dada 740 años antes. En el tiempo que Isaías la da, todas esas cosas están en futuro. Pero en el tiempo que el ángel la da, la cita, perdón, hay algo que ya no está en futuro. Y es que había sido engendrado. Entonces, vamos a ir al 22, donde el ángel explica las cosas. Dice, todo esto aconteció. Rodrigo mismo ha dicho que el parto no había acontecido, que dar el nombre no había acontecido, que salvar no había acontecido, ¿ok? Que era lo único que había acontecido de la forma que Jesús fue engendrado. Así que en el verso 22 el ángel se refiere solamente a lo que ya aconteció, no a lo que va a acontecer. Por lo tanto, el ángel no clama de ninguna forma que el parto, que ponerle el nombre y que salvar, ¿verdad?, está dentro de las palabras que él está hablando. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el ángel? Él está explicándole a José qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Ahora, el porqué de las cosas no es tan implícito en el hecho que está ocurriendo, sino en el porqué. El qué y el porqué son cosas completamente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en el verso 20, el ángel está resolviendo un dilema. ¿Cuál es el dilema? Rodrigo lo dijo. José quería dejar a María. ¿Pero por qué José quería dejar a María? ¿Porque María iba a tener un hijo que salvaría al mundo de sus pecados? No. Porque María estaba embarazada y no era de él. ¿Ok? Entonces, ese es el dilema que el ángel viene a solucionar. En el verso 20 dice, y pensando él en esto, nota que la escritura dice realmente cuál es el dilema que aquí se está suscitando. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, el 21 lo habla en futuro. No es algo que ya había ocurrido, es algo que iba a ocurrir. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El ángel simplemente le estaba explicando por qué había pasado lo que ya había pasado. No está hablando de los hechos, está hablando de la consecuencia de los hechos que ya habían pasado, que habían ocurrido. Ahora, en el verso 22, el ángel se refiere solamente a un hecho que ya había ocurrido, no a uno que iba a ocurrir. Todo esto aconteció en pasado, refiriéndose a un hecho que ya había ocurrido y por lo tanto no se refería ni al parto que no había ocurrido, ni a ponerle el nombre que no había ocurrido, y mucho menos a salvar al pueblo de sus pecados, lo cual no había ocurrido. Pero vamos a poner todo en contexto y vamos a ver si esto hace algo. Por ejemplo, dice, todo esto, por ejemplo, el 21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Esto era parte de la profecía de Isaías? No.
Esta era una nueva profecía. ¿Por qué razón? Porque ahora el ángel estaba dando el nombre exacto que Jesús iba a tener. Por lo tanto, estas palabras del ángel no es la misma profecía de Isaías, sino es la evolución de esa profecía. La revelación en la Biblia, Rodrigo sabe que es progresiva, ¿verdad? Es decir, Dios se manifiesta de una manera en el Antiguo Testamento, se va manifestando de otra manera en el Nuevo Testamento, se va manifestando por los apóstoles, entonces vino mucha más revelación, y así la revelación está siendo progresivamente revelada. Así que cada una de estas revelaciones hay que colocarlo en el tiempo preciso que estaba ocurriendo. El ángel dice: darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Esta profecía es hacia el futuro. No estaba ocurriendo en ese momento. ¿Jesús salvó en ese momento de los pecados al pueblo? No. Todo esto es hacia el futuro. Pero en el verso 22 no se refiere al futuro, se refiere al pasado. Entonces, hay que entender que la premisa de Rodrigo es el verso 22. En el 22 dice: todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Y él lo está encerrando todo en un mismo tiempo. No. El hecho que narra Isaías es la concepción de la virgen. Ahora, esa concepción va a tener repercusiones. Isaías lo da también, ¿verdad? ¿Cuál es la repercusión? Que ese engendro que va a tener, ese engendramiento, no engendro, la palabra está mal, gloria a Dios, ese niño que va a ser engendrado es Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces ese niño que va a ser engendrado es Dios con nosotros. Isaías está explicando el hecho, hoy un único hecho: una virgen concebirá. Ahora, de esa virgen concebir, el ángel explica qué es lo que sucede. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la consecuencia de que Dios se haya hecho hombre, de que el Espíritu Santo haya engendrado a Cristo enviado. El ángel aquí lo está explicando. Ahora, el verso 22, Rodrigo no lo puede encadenar ni a parir, ni a dar el nombre, ni a salvar, porque esos tres hechos van hacia el futuro. Todavía son profecías en este momento que Mateo, que el ángel viene. Todavía no estaba cumplido eso. No había nacido, no había cumplimiento todavía, no había. Entonces, todo lo demás no se cumplió. Sí se cumplió. Simplemente lo demás es la explicación de lo que ya se había cumplido. ¿Qué se había cumplido? Que Dios se iba a hacer hombre. Por lo tanto, la Virgen iba a estar embarazada. Ese es el hecho. Lo demás es consecuencia de ese hecho. Que Dios se haya hecho hombre tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios vivió entre nosotros, hermanos. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios nació como hombre. ¿Cuál es la consecuencia? Que Dios vino a salvarnos de nuestros pecados. Así que no, Rodrigo, no hay forma que el verso 22 tú lo saques del tiempo que el ángel lo dio. No existe manera. Ahora, si tú sabes una manera que conoció, que aconteció, puede recoger eventos futuros, entonces dímelo para yo entenderla. Es muy fácil, Eduardo. Ya es tu turno, ya terminaste, ¿cierto? Qué pena. Bueno, es muy sencillo, Eduardo. En realidad aquí el que está hablando no es el ángel. El que está hablando y narrando es el evangelista Mateo. Miren, leamos bien con atención. Nos está narrando el evangelista, no el ángel, desde el 20, desde el 19. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. ¿Quién está narrando? El evangelista, no el ángel. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, y ahí está lo que le dijo, dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice así: dará a luz un hijo, dará a luz, ¿sí? Y tú le pondrás por nombre Jesús, tú. O sea, el ángel estaba hablando con José, le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí sacan las palabras del ángel. Y vuelve y entra el evangelista y dice,
todo esto sucedió, o sea, el anuncio del ángel a José, la explicación del ángel a José, dice, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved, y este es otro asunto con el que tú diste muchas vueltas, porque ahí dice claramente, ved que la Virgen concebirá en tiempo futuro y concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen, esa es la señal que nos dice en Isaías 7:14. He aquí una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la señal, que es una virgen y que siendo virgen concebirá y dará a luz. Esa es la señal. Porque pues bueno, cualquiera podría decir, no, yo soy la madre del Mesías, ¿sí? Y muestra, a ver, ¿usted es virgen? No. Ah, entonces ¿dónde está la señal? No, es que yo fui virgen hasta que di a luz, pero en ese momento dejé de ser virgen. Ya no sería señal de Dios. Eso es tan absurdo tratar de forzar, y es facilísimo entender que el que entra en el versículo 22 a hablar, ¿sí? Y el que está hablando todo el tiempo es el evangelista, no el ángel. El evangelista nos cita al ángel hasta el versículo 22 y en el 23 entra a explicar por qué sucedió lo del ángel, por qué María fue anunciada que quedaría embarazada del Espíritu Santo, para que se cumpliese la profecía que ya estaba establecida en Isaías 7:14, donde Dios, Yahvé, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será Emmanuel. Ahora, por ahí había una pregunta en el público muy interesante. Dice, explique esto, todo hombre que abra matriz será consagrado al Señor. Bueno, o será santo. Ahí lo nombran como será santo. Bueno, a ver, les voy a explicar una confusión muy generalizada en el protestantismo, donde creen que abrir matriz es perder la virginidad. No, para nada. Abrir matriz es igual, es otra forma de llamar a la acción de dar a luz. Abrir matriz y dar a luz es lo mismo, ¿sí? La virginidad, para los que no saben todavía, y si no saben, pues también consúltenle a un médico, la virginidad se pierde antes de dar a luz, mucho antes, desde el momento de la concepción, o sea, desde la noche nupcial, por así decirlo, desde la penetración se pierde la virginidad porque se rompe el himen. Ahora, si tú dices, bueno, no hablo de ti, sino la persona del público, que abrir matriz significa perder la virginidad, pues entonces todas las mujeres, ¿sí? Cuando abren la matriz, cuando dan a luz, pierden la virginidad, y no antes cuando el hombre las penetra. Ese es un error muy común por no entender términos ni médicos ni bíblicos que son tan sencillos. O sea, abrir matriz es dar a luz, no perder la virginidad. Eso. Y es una confusión muy normal. ¿Tú tienes algo que agregar? Pues para no estar dando vueltas sobre lo mismo y lo mismo. ¿Algo de... A ver, rapidísimo. Bien. Dale. A ver, número uno, al menos la Biblia no da ninguna prueba de que haya sido el evangelista Mateo el que esté hablando allí. Pero ahora te voy a suponer que sí. Bien, primeramente, si ves en el verso 21, está hablando el ángel, ¿verdad? Ahora, en el verso 22, no cambia la persona que está hablando, porque en el 24 José termina su sueño. En el 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Así que no hay ninguna prueba textual. Si algún erudito, yo respeto que ahí piense que ese verso lo está hablando Mateo. Pero bueno, suponiendo que lo está hablando Mateo, el interlineal dice que lo está hablando Mateo, los interlineales no explican esas cosas. Pero bueno, más bien algo exegético explicas. Pero suponiendo que es Mateo, me da más la razón todavía. ¿Por qué? Porque Mateo escribe el Evangelio ¿cuántos años después? 40 años después.
Entonces, si él quería decir que el nacimiento entraba dentro de la profecía, lo hubiese incluido después de Mateo 25, 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús para cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, que lo haya dicho Mateo te pone en peor situación todavía. Ahora, no hay nada que indique que fue Mateo, al menos textualmente. Si tal vez en los lenguajes originales, tal vez algunos eruditos dicen que es Mateo, está bien, yo lo acepto y me voy hacia la línea de Mateo, pero la línea de Mateo te pone más contra la pared todavía. ¿Por qué razón te pone contra la pared? Porque Mateo escribe esto 40 años después, o mínimo 30 años después. Así que no tenía razón él situar la profecía después de que haya ocurrido que el Espíritu Santo haya engendrado la Virgen. Entonces Mateo sitúa la profecía solamente respecto a la virginidad, no respecto al parto, porque el parto no había ocurrido. Entonces, cuando había ocurrido el parto, allá en el verso 25, y esto se cumplió para que se cumpliesen las palabras dichas por el profeta Isaías, Por lo tanto, tu explicación te puso más en aprietos todavía. Más en aprietos todavía. Ahora, agregando algo fresco a esto, vamos a ver que vemos una cosa. Vamos a situarnos en el libro de Isaías, ¿ok? La palabra de Dios tiene que ser entendible para el que la escucha, para el que la lee. Para los profetas había una regla de oro en la escritura, y era que el profeta que no se cumplía lo que él decía era apedreado. Por lo tanto, Isaías no podía escribir nada absurdo o irracional. Ahora, ¿es irracional que una virgen conciba? No, porque inclusive en juegos sexuales muchas veces las vírgenes salen embarazadas. No es para nada irracional que una virgen conciba. Pero que una virgen para, eso ya es completamente irracional delante de un hebreo. El hebreo era muy picky para las escrituras. Ahora, tú le puedes decir a un católico, sí, pero los hebreos entendieron. No, los hebreos no entendían eso. Los hebreos hubiesen apedreado a Isaías. ¿Ok? Entonces, todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento tienen que ser en el orden muy racional. Si tú conoces cómo los hebreos estudian la escritura, vas a ver que ellos la estudian palabra por palabra, letra por letra. Por eso Jesús dijo, ni una tilde ni una coma, porque los signos de puntuación en el hebreo tienen significado. ¿Ok? No es así como nosotros que leemos solo el contexto del verso. No, ellos van palabra por palabra y letra por letra estudiando la escritura. Si Isaías hubiese dicho que una virgen iba a parir, eso no es un evento milagroso, eso es algo irracional. ¿Verdad? Y carente de sentido todavía. Entonces, en cuanto al sentido hermenéutico de decir eso, eso carece completamente de sentido. Pero no carece de sentido que una virgen salga embarazada. ¿Por qué razón? Porque esto sí es una señal. ¿Por qué es una señal? Porque se supone que al embarazo, la virginidad, la virgen pierde su virginidad. No al parto. El parto ya la virgen no es virgen. ¿Ok? Entonces hay una redundancia. Decir que la virgen parirá se llama redundancia. Porque el problema de ser virgen es a la hora del embarazo, no a la hora de parir. ¿Ok? Entonces, en el mismo sentido del texto, no tiene ningún sentido decir que la virgen va a parir. Tiene sentido que la virgen va a embarazarse. Eso es una señal. Ahora, ¿cuál señal sería que la virgen para? Si ya no es virgen, porque la penetraron. Ahora, ¿qué pasa si ella es embarazada sin tener relaciones sexuales? Bueno, eso sí es una señal.
Pero lo segundo sería una redundancia. ¿Por qué? Porque ya ella es virgen ya, porque está embarazada siendo virgen. Entonces es una redundancia del milagro. Es como que Jesús dijera, voy a multiplicar los panes y se comerán los panes también. El milagro está en la multiplicación de los panes. ¿Dónde está el milagro? Aquí. El milagro está en que Dios engendró a su hijo en el vientre de María. Ese es el único milagro y la única señal. ¿Cuál es la señal? Que Dios se hizo hombre. Y lo dice Isaías. A ver, vamos a ver, dice. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque el hijo no se le va a quedar en el vientre. Ahora dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿dónde está el milagro? En que Dios se iba a hacer hombre. Por eso entonces el Padre de Jesús no es un Padre humano, es el Espíritu Santo el que lo engendra. Pero te imaginas, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué sentido tiene eso? Si ya de todas maneras el milagro estaba constituido. Cualquier mujer que para porque Dios haya engendrado a su hijo en su vientre, eso es un milagro. ¿Por qué la redundancia? No, eso no tiene sentido. Textualmente no tiene sentido. Un católico puede decir, como Rodrigo decía, pero si eso está clarísimo. No, eso no está claro. Eso no está claro para nada. No hay sentido textual, no hay sentido gramatical porque es una redundancia. No hay sentido exegético porque los judíos no hubiesen entendido ese texto. De ninguna forma lo hubiesen entendido. Los judíos entendieron en ese tiempo que una mujer joven iba a salir embarazada. Ese fue el entendimiento que ellos entendieron y por eso le aceptaron la profecía de Isaías. Claro, ahora después nosotros sabemos al cabo del tiempo, porque el ángel explica que no era una mujer joven, que era una virgen. Pero en el hebreo, esa palabra también significa mujer joven. Así que cuando yo leí... Betulá es la palabra. Exacto. Esa palabra significa también mujer joven. De esa manera ellos no se escandalizaron, pero si Isaías le hubiese dicho que la mujer joven iba a parir y se iba a quedar siendo virgen, lo hubiesen apedreado, Rodrigo. Lo hubiesen apedreado. Pregúntale al Señor Jesucristo o a Juan el Bautista qué les pasaba por hablar algo que los judíos no entendieran, ¿verdad? ¿Qué le pasó cuando dijo de comer la sangre y beber la carne? Algo que le gusta mucho a ustedes. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Se alborotaron enseguida, ¿me entienden? Entonces los judíos no es como los occidentales que se les predica cualquier cosa y se la creen. Entonces no, yo no veo ningún tipo de sentido en eso. A ver, en ese sentido, lo primero que omites es que Isaías le hace esta profecía no a todos los judíos, sino al rey Acaz. Entonces es lo primero que se te olvida ahí. Segundo, si vamos a utilizar tu misma lógica, que porque fue escrito 40 años después de los hechos, pues no tiene nada de milagroso, ¿sí? Y pues realmente eso no refiere a ningún milagro, pues yo también puedo utilizar las palabras de Jesús en la cruz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las de Mateo 27:46, Marcos 15:34 o Lucas 24:44, donde Jesús en la cruz cita el salmo profético, el Salmo 22, donde dice así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí la salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no me respondes. También de noche no hay silencio para mí. Mas tú eres santo que moras en los laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libertaste. A ti clamaron y salieron salvos, en ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Yo soy gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Si confío en Yahvé, pues que él le libre, que él le salve, puesto que le ama. Entonces, mirando esa misma lógica, pues estos salmos no tienen nada de profético. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz tampoco tiene nada de milagroso, ni nada de profético, ¿sí? O sea, el hecho de que después de que Jesús murió haya temblado y que se haya oscurecido el cielo y todo ese tipo de cosas, no tiene nada de milagroso.
usando tu misma lógica, que conste, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos en la vida de Jesús, porque tú nombraste a Jesús, entonces yo también lo nombro. Bueno, yo creo que es suficiente, ya vamos para las 2 horas, Eduardo. Pero estuvo chévere. Una anotación nada más respecto a Jesús. Recuerda que Jesús hablaba, para que no nos extendamos mucho. Un minuto. Recuerda que Jesús hablaba en primera persona. Yo te dije primero que el ángel hablaba en primera persona. Tú fuiste el que referiste que era Mateo. Así que si era Mateo, entonces ya estaba narrando unos hechos ocurridos hace 30 o 40 años antes. Jesús en la cruz hablaba en primera persona y daba el cumplimiento de esa profecía. El ángel hablaba en primera persona y daba el cumplimiento de esa profecía. Así que el ángel y Jesucristo están hablando en el mismo tiempo, en el tiempo que ocurren los hechos. A ver, ahora tú eres el que dice que es Mateo. Yo te dije que por lógica, si fuera Mateo, este planteamiento de la profecía hubiese sido incluida cuando ella se cumplió completa, no a la mitad. ¿O no? ¿Tú no lo hubieses puesto en Mateo 1:26? Claro, cuando se cumplió completamente. Ahora, en la cruz no se cumplió completamente el Salmo. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Sí, se cumplió allí. Entonces era el momento preciso para decirla. El momento preciso para que Mateo la dijera fuera Mateo 1:26, no Mateo 1:22. Ahí está el asunto. Bueno, está bien. Dice el Salmo 22:10, versículo 10. Fui entregado cuando salí del seno desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Le llamó mamá. Ok, está bien, Eduardo, muchísimas gracias por compartir este ratico conmigo. Y bueno, ya todos como siempre, sopesen los argumentos y saquen sus conclusiones cada uno, ¿no? Así de simple. Eduardo, gracias. Chévere, Gibran, cuando pases por acá, no se te olvide darle off, terminar la transmisión, porque no va a seguir ahí toda la noche. Sí, gracias, Rodrigo, gracias a todos los que me están viendo aquí. También lo estamos transmitiendo por allá por el canal mío por Reflexiones del Pastor. Vale, Eduardo. Bendiciones, bendiciones a todos.